tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 27º episodio de esta serie SmackDown vs Raw 2008 modo 24/7 con Undertaker. Como sabéis, en el episodio anterior retuvimos una vez más el campeonato mundial de la WWE en Survivor Series y poníamos ahora rumbo a New Year's Revolution. Recibíamos el primer mensaje de Tommy Dreamer en el que básicamente nos preguntaba por qué no le habíamos devuelto los mensajes tras Survivor Series. Había habido mucha tensión entre la ECW y nosotros y ahora parecía que estábamos en el mismo lado, pero este mensaje de Tommy Dreamer era bastante amenazante. Recibíamos también un mensaje de Edge que básicamente nos decía que iba a convertirse en el aspirante número 1 a nuestro campeonato mundial y que tarde o temprano recuperaría el oro. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía Vince McMahon y ese titular que decía que el manager general estaba a la búsqueda de un aspirante número 1. De este modo llegábamos a la primera lucha del episodio. Como veis, un combate por equipos en el que Undertaker iba a formar pareja con Johnny Nitro, enfrentándose ante Edge y Chris Masters. La verdad que la pareja de los villanos se hacía con la ventaja inicial. Sin embargo, Taker rápidamente iba a empezar a castigar a Chris Masters, primero con ese brutal derechazo en el rostro y posteriormente con este movimiento sobre sus piernas. La superestrella calificación R, que nos iba a sorprender con ese movimiento, iba a buscar rápidamente la cuenta de 3 Taker, que se lo quitaba de encima sin ningún tipo de problema. El canadiense que le iba a dar el relevo a Chris Masters nos iba a esquivar ese primer movimiento. Aquí iba a fallar en su ofensiva y finalmente le sorprendíamos con esta variante de Chokeslam que nos dejaba ya casi cargado por completo la barra del movimiento final. Íbamos a buscar un movimiento de nuevo sobre sus extremidades, sin embargo lo iba a invertir. Masters, que podía volver a hacerse con el control de la lucha, sin embargo Taker, que le lanzaba fuera del cuadrilátero, le traía de vuelta. A tan solo un movimiento de cargar esa barra de impulso íbamos a buscar ese machetazo de pierna clásico. Masters, una vez más, que nos iba a invertir, de nuevo le lanzábamos a las afueras del cuadrilátero, le golpeábamos con el codo. Ahora sí teníamos el movimiento final preparado, íbamos a levantar a Chris Masters, íbamos a buscar el chokeslam. Sin embargo Edge nos sorprendía, actuando muy bien como villano, como es habitual en él. Nosotros continuábamos lanzando la ofensiva sobre Chris Masters, esa variante de chokeslam, regresábamos al cuadrilátero y finalmente íbamos a elegir guardarnos esa habilidad para posteriormente, ya que el finisher no lo íbamos a poder ejecutar. Con la habilidad activada sorprendíamos a Masters con ese running DDT, le dejábamos la cabeza ya en amarillo. Nitro, que entraba de esa manera impresionante al cuadrilátero, castigaba también al bueno de Chris Masters. Aquí Taker, que golpeaba a su compañero por accidente. Masters, que expulsaba del cuadrilátero a Johnny Nitro. Le sorprendíamos de nuevo con ese puñetazo en la nuca y posteriormente con este movimiento para castigarle el tronco. Una nueva variante de Chokeslam que llegaba sobre Chris Masters, el cuerpo que lo tenía ya en naranja, al igual que la cabeza y las piernas las tenía en amarillo. Con este movimiento conseguíamos cargar un nuevo movimiento final, un nuevo finisher que iba a llegar sobre Chris Masters. Creo que era el primero de la lucha, si no me equivoco. Llegaba esta garra de ultratumba que le dejaba la cabeza ya en rojo. Íbamos a deshacernos de Edge tras este segundo codazo en las piernas. Buscábamos rápidamente la cuenta sobre Masters, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir la primera victoria del episodio. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que no es la más habitual, pero también la hemos visto en bastantes ocasiones. Esta vez Undertaker, que celebraba la victoria en el cuadrilátero mientras sus dos rivales, Edge y Chris Masters, se alejaban hacia los vestuarios. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que ya que habíamos ayudado a su hermano Shane hace unos meses en ese feudo ante Vince McMahon, ahora era la hija del propio Vince la que reclamaba nuestra ayuda. Teníamos una actualización en la portada de revista en la que aparecía Tommy Dreamer y ese titular que hacía referencia a los aspirantes número 1 al campeonato de la WWE. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos un último mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que entendía nuestra situación, que estábamos deseando conocer la identidad de quien sería el aspirante número 1 al campeonato de la WWE en New Year's Revolution, pero que quedaba mucho para el pay-per-view y que lo más importante era llegar de una pieza a dicho evento. Llegábamos al siguiente episodio de la marca roja, donde nos encontrábamos con una batalla fatal de 4, nos estaríamos enfrentando de nuevo ante Chris Masters y ante Edge, y en esta ocasión estaba también Johnny Nitro como uno de nuestros rivales. Si no estoy equivocado, creo que es la primera batalla fatal de 4, a excepción de aquella hace varios episodios
en The Great American Bash, en la que estaba involucrado también Roddy Piper. Corregidme en los comentarios si me equivoco. Y bueno, como veis, Taker, que iba a lanzar mucha de su ofensiva característica en los primeros instantes. Estábamos a punto de cargar la barra del movimiento final. De hecho, Chris Masters y Johnny Nitro, que mantenían su batalla particular, nosotros lo hacíamos ante Edge. Probablemente el mejor feudo que hemos tenido en toda la serie, ya que nos hemos enfrentado a la Superestrella Calificación R en varias ocasiones. Y aquí con esta variante de Chokeslam le íbamos a subir a lo más alto de la tercera cuerda, íbamos a lanzarle e íbamos a dejar cargado por completo un nuevo movimiento final. Ahora la tomábamos con Johnny Nitro, que iba a ser quien iba a recibir ese primer movimiento final, esa Chokeslam, esa garra de ultratumba que llegaba sobre Johnny Nitro, y posteriormente este machetazo de pierna clásico. Íbamos a sorprender a Johnny Nitro con este movimiento golpeándole en el hombro. Conseguíamos cargar la barra del movimiento final de nuevo. El cuerpo de Nitro, que estaba ya en rojo, lo cual hacía indicar que había recibido bastante castigo por parte de Chris Masters y de Edge a lo largo de la lucha. Íbamos a ejecutar este chokeslam, esta garra de ultratumba, mientras Edge estaba distraído con Chris Masters. Buscábamos la cuenta, la cual iba a llegar a 3 para conseguir una importante victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, la clásica, la de siempre. En esta ocasión el hombre muerto que expulsaba del cuadrilátero al máximo oportunista. Teníamos una nueva actualización en la portada de revista en la que aparecía Vince McMahon y ese titular que hablaba de esa admiración mutua entre el propio Vince McMahon y Tommy Dreamer, el manager de la ECW. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos informaba de que nos estaríamos enfrentando en un combate individual ante Edge en el próximo episodio de la Marca Roja, y si lograba derrotarnos el canadiense se convertiría en el aspirante número 1, recibiendo una lucha titular en New Year's Revolution. Antes de ese episodio de Raw recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Stephanie McMahon, en el que nos pedía ayuda para vencer a su padre y esa alianza que tenía con la ECW. Y recibíamos también un mensaje del propio Vince, del jefe de la empresa, en el que nos hablaba de lo mucho que le impresionaba a la ECW y lo poco que le impresionábamos nosotros. Una storyline que de camino a December to Dismember sería repetida, pero como vais a ver, posteriormente de cara a New Year's Revolution íbamos a tener una nueva storyline. De este modo llegábamos a la siguiente lucha en Raw, precisamente ante Edge. Comenzábamos con la ventaja inicial con ese running DDT y con este machetazo de pierna clásico. El canadiense, que tras hacerse con la ventaja iba a quitar ese protector del esquinero, actuando de nuevo como un buen villano. Sin embargo, Taker iba a lanzar esta combinación rodillazo al pecho y derechazo directo a la cabeza. Iba a continuar castigando las piernas de Edge con este tremendo movimiento. Como veis, estábamos muy cerca de cargar la barra del movimiento final, y de hecho con esta variante de Chokeslam íbamos a conseguirlo. Teníamos ya preparado el primer finisher del encuentro para la Superestrella Calificación R e iba a llegar en forma de Chokeslam, en forma de garra de ultratumba. Ahí llegaba ese primer movimiento final de la lucha, el hombre muerto que iba a buscar la cuenta de 3 para probar suerte, a ver si conseguía llegar a 3. Sin embargo, a la cuenta de 2 Edge se salía. El fenómeno que iba a lanzar a Edge contra el esquinero sin protección lanzaba ese codazo también para hacerle caer a la segunda cuerda, y posteriormente iba a lanzar esta serie de puñetazos. El hombre muerto que iba a sorprender al canadiense en esta ocasión con un DDT, un movimiento no demasiado habitual en Taker, pero conseguía aplicarlo. Teníamos preparado un nuevo finisher para Edge, sin embargo aquí no conseguíamos ejecutarlo. Edge de hecho nos iba a expulsar del cuadrilátero, íbamos a intentar regresar lo más rápido posible para ejecutarlo. Le sorprendíamos con ese tremendo Big Boot que de hecho le hacía sangrar, le cargaba él la barra del movimiento final y a nosotros se nos iba ese impulso. Con lo cual Edge estaba ahora con la ventaja, pese a que estaba bastante castigado, y de hecho iba a guardarse esa habilidad, mientras nosotros le sorprendíamos con ese tremendo lazo al cuello y posteriormente con este clásico machetazo de pierna. Con este nuevo ataque sobre sus extremidades íbamos a conseguir cargar una vez más la barra del movimiento final, un Edge que ya estaba totalmente destrozado, la cabeza en rojo, el cuerpo en naranja y las piernas en amarillo. Y vamos a ejecutar por último este tremendo Tombstone Piledriver, la tumba rompecuellos que llegaba. Taker, que iba a cubrir a su rival de esa forma tan característica, y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos exactamente la misma cinemática que en el Raw anterior, Undertaker expulsando del cuadrilátero a Edge. Posteriormente iba a aparecer esta cinemática, como veis, Vince McMahon dirigiéndose a los fanáticos que estaban viendo Raw por la televisión junto a Tommy Dreamer, Undertaker que iba a aparecer y bueno,
el jefe de la empresa, que iba a revelar que se iba a autoinducir en el Salón de la Fama, una storyline que ya vimos en el pasado, hace algunas temporadas. Con lo cual esta storyline es de nuevo repetida. Es cierto que no es tan habitual como la de la triple amenaza de campeones que hemos visto en Survivor Series, que la hemos visto, diría que prácticamente en todas las temporadas a excepción de una. Y bueno, esta es la storyline repetida, pero como ya os he adelantado antes, íbamos a tener una nueva storyline de camino al siguiente pay-per-view, que es New Year's Revolution. Recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Jonathan Coachman, en el que nos revelaba que Vince McMahon había insistido en que nos midiésemos ante un miembro de la marca extrema de la ECW, el cual iba a ser CM Punk. Y posteriormente teníamos también un mensaje de Stephanie McMahon, en el que, pese a que se mostraba impresionada por lo que le habíamos dicho a Vince McMahon en directo, nos decía que tuviésemos cuidado, ya que nos estábamos metiendo entre dos de las figuras más importantes en el entretenimiento deportivo, como son Vince McMahon y Tommy Dreamer. Antes del siguiente episodio de Raw recibíamos un mensaje de CM Punk en el que nos amenazaba diciendo que nos haría una visita en Raw, ya que nos enfrentaríamos ante él, y nos enseñaría el significado de la palabra extremo. De este modo llegábamos a la lucha ante CM Punk, la cual era una lucha hardcore, sin reglas y con el conteo que vale en cualquier sitio. Íbamos a lanzar ese primer sillazo, no iba a llegar a buen destino. Íbamos a lanzar ese segundo, pero CM Punk poco a poco se alejaba. Se iba a hacer también con su arma particular, con un martillo. Ambos se encontraban de nuevo en el cuadrilátero y era CM Punk el que lanzaba primero la ofensiva con ese mazo, nos castigaba en el estómago y posteriormente con ese segundo impacto. Ahora iba a ser el fenómeno el que iba a golpear con la silla la cabeza de CM Punk. En una segunda ocasión también la cabeza se la dejábamos ya en amarillo, íbamos a buscar una tercera pero no lo conseguíamos, y de hecho Punk cargaba la barra del movimiento final. Nosotros estábamos también muy cerca de conseguirlo, teníamos que andar con mucho cuidado. Íbamos a lanzar ese martillazo que no iba a llegar a CM Punk, canjeaba la habilidad, y nosotros mientras tanto íbamos a lanzar también esta combinación rodillazo al pecho y posterior puñetazo en la cabeza. Íbamos a buscar el chokeslam, pero CM Punk lo revertía. Un nuevo sillazo que iba a llegar sobre CM Punk, le castigábamos en la pierna en esta ocasión. Ese segundo que no iba a llegar, estábamos muy cerca de cargar la barra del movimiento final. Íbamos a intentar castigarle con el martillo, íbamos a conseguirlo, le dejábamos el cuerpo ya en naranja, al igual que la cabeza. Y ahora sí, iba a llegar este chokeslam, la garra de ultratumba sobre el mejor del mundo. Sin embargo, no íbamos a buscar todavía la cuenta, ya que como Punk quería mostrarnos lo que era el significado de la palabra extremo, nosotros queríamos mínimo conseguir esto, hacerle sangrar. Lo lográbamos con ese tremendo sillazo. Continuábamos castigándole en esta ocasión las piernas, estábamos a un simple movimiento de cargar de nuevo la barra del movimiento final y poner punto final a la lucha. Lo íbamos a conseguir con estos pisotones, las piernas de Punk que estaban ya en amarillo. Íbamos a buscar un nuevo chokeslam que iba a llegar sobre el cuerpo del extremista, la garra de ultratumba, e inmediatamente después Taker ahora sí iba a buscar la cuenta de 3, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar precisamente a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos de nuevo la misma cinemática, la clásica. En esta ocasión Undertaker expulsaba del cuadrilátero a CM Punk. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre, pidiéndonos que nos calmásemos, y teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía Tommy Dreamer y ese titular que hablaba de la rivalidad entre el propio manager de la ECW y nosotros, y entre Undertaker, el campeón de la WWE. A mitad de semana recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que Vince McMahon había insistido en que compitiésemos en December to Dismember. Como veis, es un mensaje con la exclamación roja, por lo tanto de elección. Y debido a que ya hemos participado varias veces en December to Dismember y siempre es igual, te hacen tener 3 luchas con reglas extremas, íbamos a elegir saltarnos el pague por ver de la ECW. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que se mostraba bastante preocupado, ya que, según nos decía, debido a que rechazamos la proposición de estar en el pay-per-view de ECW, ahora se iba a celebrar Armageddon, y si los miembros de la marca extrema conseguían la victoria en ese pague por ver, perderíamos el campeonato de la WWE. Antes de, precisamente, de Armageddon recibíamos 2 nuevos mensajes, el primero de ellos de Jonathan Coachman revelándonos que después de haber vencido a Edge, el nuevo contendiente número 1 a nuestro campeonato iba a ser nada más ni nada menos que Chris Masters, al cual creo que no nos hemos enfrentado en toda la serie, con lo cual era
un desafío de cara al resto del episodio, y un mensaje también de Stephanie McMahon, en el que nos avisaba de que probablemente en esa lucha que tendríamos ante Chris Masters habría también involucrado un miembro de la ECW. Llegábamos al pay-per-view Armageddon. Antes de ello recibíamos un mensaje de Jonathan Coachman diciéndonos que habíamos recibido la puntuación de 5 estrellas en una lucha, y como vais a ver en el pague por ver, no solo no participábamos, sino que no había nadie de la marca extrema, con lo cual no entiendo demasiado bien ese mensaje anterior de Jonathan Coachman, pero bueno, es un pay-per-view que nos ahorrábamos. La lucha ante Chris Masters, que iba a comenzar de la siguiente manera, nos invertía ese primer movimiento, y como veis abajo a la derecha, Bobby Lashley, que iba a ingresar como ya nos había advertido Stephanie McMahon. Sin embargo, le íbamos a sorprender con esta variante de chokeslam. Por otro lado, íbamos a continuar lanzando nuestra ofensiva sobre Chris Masters, esos pisotones a la pierna que nos permitían ejecutar el primer movimiento final, este chokeslam que iba a llegar de una manera muy tempranera en la lucha. La verdad que Masters no nos había prácticamente atacado, íbamos a buscar la cuenta de 3, sin embargo Masters se nos quitaba encima sin demasiadas dificultades. Con este derechazo le noqueábamos y le dejábamos en las cuerdas, le sorprendíamos con este Big Boot. La verdad que Masters fue un rival bastante complicado, invertía muchos movimientos, aunque como veis Taker tampoco es que tuviera demasiados problemas en castigar a su oponente. De hecho teníamos un nuevo movimiento final preparado, íbamos a buscar el Tombstone Piledriver, pero Chris Masters lo iba a evitar. Masters que nos golpeaba, Undertaker que conseguía evitar ese ataque. Iba a llegar ahora un recital absoluto de inversiones por parte de ambos luchadores. Como veis, una lucha bastante técnica. Finalmente Taker iba a decantar la balanza con este tremendo movimiento tras el rebote en las cuerdas de Chris Masters. Estábamos a tan solo un golpe de cargar de nuevo la barra de movimiento final. Masters, ahora que nos tiraba para abajo, como os he dicho, invirtió muchísimo. Ahora lo conseguíamos nosotros, le íbamos a sorprender también con esta variante de chokeslam. Teníamos preparado el movimiento final, Masters con la cabeza en rojo y con el tronco en naranja. Iba a recibir este segundo chokeslam que en teoría debía ser definitivo. Taker que iba a buscar rápidamente la cuenta, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2, pero Masters todavía resistía. Con este movimiento sobre las piernas de Masters íbamos a cargar de nuevo la barra del movimiento final. La cabeza y el cuerpo que las tenía ya en rojo, las piernas en amarillo. Era simplemente cuestión de tiempo que llegase la victoria del fenómeno. Ahora este Tombstone Piledriver, que debía ser ya sí que sí definitivo, y efectivamente la cuenta iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos una vez más la misma cinemática, solo que en esta ocasión Chris Masters expulsaba del cuadrilátero al hombre muerto. Antes del último episodio de Raw previo al pay-per-view recibíamos un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que debido a que en el programa de la marca roja se iba a celebrar esa ceremonia de inducción de Vince McMahon al Salón de la Fama, nos daría una semana libre, ya que no nos quería cerca del espectáculo. Sin embargo, posteriormente íbamos a recibir un mensaje de Stephanie McMahon en el que nos iba a dar una entrada muy próxima al ringside, con lo cual el fenómeno seguramente haría acto de presencia en esa ceremonia de Vince McMahon. Iba a aparecer la siguiente cinemática, la cual ya hemos visto: Vince McMahon, que iba a ser inducido al Hall of Fame junto a Jonathan Coachman, Tommy Dreamer, y ese cuadro del mismo que tenía en la parte trasera del cuadrilátero. Taker, que saltaba la barricada, iba a subir también al ring. Ahí estaban los cuatro, agarraba ese cuadro de Vince y lo iba a destrozar, arruinando la ceremonia del Hall of Fame del jefe de la empresa, mientras Tommy Dreamer le protegía. Al igual que la anterior vez que vimos esta storyline, se iba a organizar este combate handicap 1 contra 2, además sin relevos, contra 2 estrellas de la ECW. En esta ocasión Sandman y Marcus Corbon, no sé si eran los mismos oponentes la primera vez que vimos esta storyline. Y os voy a hacer un resumen muy cortito de lo que fue esta lucha, simplemente los movimientos finales y algunos momentos destacadísimos, ya que se alargó bastante. La verdad es que estas luchas son un poco aburridas de hacer, no aburridas como tal, sino que llevan mucho trabajo porque tienes que estar lanzando ofensiva constantemente, aplicando movimientos finales, y cuando no te golpea uno te golpea el otro, aparte de las inversiones. Pero bueno, como veis ahí Taker había ejecutado ya esa primera garra de ultratumba sobre Marcus Corbon, y de ahí en adelante Taker salía con el control absoluto del choque, castigando tanto al propio Marcus Corbon como a Sandman. Con este derechazo sobre Marcus Corbon conseguíamos cargar un nuevo movimiento final, sorprendíamos a Sandman con ese running DDT, le dejábamos la cabeza ya en naranja e íbamos a buscar un nuevo chokeslam que esta vez Sandman iba a invertir.
Con este Bulldog sobre Sandman conseguíamos cargar un nuevo movimiento final. Íbamos a lanzarlo directamente sobre Sandman una vez cambiásemos el objetivo, esa patada baja que llegaba al cuerpo de Sandman, y ahora sí iba a recibir una nueva chokeslam, pero el combate estaba todavía lejos de terminar. Marcus Corbón, que hacía uso de su fuerza para levantar a Taker, parecía que iba a aplicar una especie de suplex. Finalmente Taker lo invertía y ejecutaba ese neckbreaker, ese running DDT sobre Sandman que le hacía sangrar y que de hecho le cargaba la barra de impulso por completo. Tenía el finisher preparado el extremista. Nosotros finalmente íbamos a tratar de atacarle, pero iba a invertirlo. Estábamos en bastante peligro. Finalmente se guardaba la habilidad y nosotros íbamos a continuar lanzando ofensiva sobre sus piernas. Con esta nueva maniobra sobre las piernas de Sandman, que estaban ya en naranja, conseguíamos cargar un nuevo movimiento final. Levantábamos al propio Sandman e iba a recibir una nueva chokeslam, una nueva garra de ultratumba que iba a llegar sobre la leyenda de la ECW. Íbamos directamente a por Marcus Corbón, aplicábamos ese running DDT y acto seguido íbamos a buscar la cuenta de 3 sobre Sandman, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una buena victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que ya hemos visto en este mismo episodio: Undertaker celebrando la victoria subido en el esquinero del cuadrilátero, mientras Marcus Corbón y Sandman se retiraban hacia los vestuarios. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre pidiéndonos que nos calmásemos, y un nuevo mensaje de Jonathan Coachman, en el que nos decía que le parecía muy bien que tuviésemos nuestro feudo aparte con Vince McMahon, pero que intentásemos que no se involucrase tanto Jonathan Coachman como la marca roja por el beneficio de Raw. Recibíamos un nuevo mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que le fascinó la manera en la que arruinamos la ceremonia del Salón de la Fama de Vince McMahon y que el último paso que teníamos que dar era conseguir la victoria este domingo en New Year's Revolution. Por último, antes del pague por ver, recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos revelaba que finalmente la lucha en el pague por ver no sería solo ante Chris Masters, sino que sería una triple amenaza en la que estaría involucrado también Bobby Lashley, el campeón de la ECW, por la influencia que habían utilizado Tommy Dreamer y el propio Vince McMahon. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía el propio Vince McMahon y ese titular que hacía referencia a todo lo sucedido en el anterior episodio de Raw. De este modo llegábamos al pay-per-view New Year's Revolution, las clásicas poses con el campeonato mundial de la WWE de Undertaker. Aparecía Edge en la promo, no entiendo muy bien el porqué, varias escenas de nuestras luchas ante él. Edge no iba a estar involucrado en la lucha, no sé por qué aparecía. Chris Masters aplicándonos ese Masters Lock, ese tremendo movimiento de sumisión que sí iba a estar involucrado en la lucha. Y finalmente ese Tombstone Piledriver de Taker sobre la superestrella calificación R, y para cerrar la promo, el siempre desafiante rostro del hombre muerto. La triple amenaza que iba a comenzar de la siguiente manera: Taker que se salía del cuadrilátero de una manera muy inteligente, que se castigasen primero tanto Chris Masters como Bobby Lashley, Taker jugando esos juegos mentales, agarrándole las piernas desde fuera del cuadrilátero a ambos. No se habían castigado demasiado de momento. Chris Masters ahí que iba a realizar esa burla, Bobby Lashley que le castigaba con ese codazo y finalmente Taker que iba a sorprenderle con esta variante de chokeslam. El hombre muerto que con este movimiento sobre las piernas de Masters iba a conseguir cargar ese primer movimiento final. Lashley que iba a tratar de ejecutar estas murallas de Jericho, este Boston Crab sobre Masters para conseguir la victoria por sumisión. Sin embargo, alcanzaba las cuerdas, le sorprendíamos con esa patada a media altura en el estómago y el primer finisher del encuentro que se lo iba a llevar el todopoderoso Bobby Lashley, esa chokeslam. Sorprendíamos a Masters ahora con esa tremenda guillotina que le dejaba bastante castigado, totalmente noqueado. Un nuevo codazo de Bobby Lashley, la misma secuencia que al comienzo de la lucha, esa posterior variante de chokeslam por parte de Taker, ese rodillazo que iba a llegar a la cabeza de Bobby Lashley y finalmente este movimiento castigándole los hombros. Estábamos a una simple maniobra más de cargar de nuevo la barra del movimiento final. Íbamos a levantar a Chris Masters, rodillazo al pecho y una nueva chokeslam que iba a llegar esta vez sobre Chris Masters. Una garra de ultratumba había recibido cada uno de nuestros rivales. Iba a llegar esta maravillosa secuencia por parte del fenómeno, ese running DDT, posterior derechazo a Bobby Lashley. Le íbamos a castigar también con este movimiento sobre sus piernas. Un nuevo movimiento final que teníamos ya cargado. Íbamos a buscar un nuevo chokeslam sobre Bobby Lashley para desempatar el marcador.
2 garras de ultratumba había recibido Lashley, una tan solo Chris Masters, Lashley que comenzaba a estar bastante castigado, Chris Masters que le iba a levantar, Taker que iba a continuar lanzando ofensiva, iba a ser el claro dominador del choque al completo, el bueno de Undertaker, un nuevo rodillazo al pecho para Lashley, un nuevo derechazo que llegaba también a su cabeza, un nuevo running DDT que llegaba sobre Chris Masters, que estaba muy cerca de comenzar a sangrar. Sin embargo, a continuación íbamos a ejecutar un nuevo chokeslam, una nueva garra de ultratumba que iba a llegar sobre Masters, 2-2 de nuevo, con la cabeza ya en rojo Chris Masters. Lashley que le iba a levantar una vez más, nos hacía ahí un poco el lío. Masters que trataba de castigarnos, finalmente no lo iba a conseguir, un nuevo codazo por parte de Bobby Lashley, inversiones continuas por parte de ambos competidores, una nueva variante de chokeslam de Undertaker, un nuevo running DDT para Bobby Lashley que le dejaba completamente noqueado, esa burla de Taker, tratábamos de castigarle las piernas, pero Lashley iba a evitarlo, Masters que prácticamente no podía ni levantarse, se incorporaba muy poco a poco, un tercer chokeslam que iba a llegar sobre Bobby Lashley. Como veis, Taker estaba completamente desatado en este encuentro. Íbamos a irnos directamente a por Chris Masters, sin embargo no íbamos a conseguir ejecutar ese movimiento. Masters una vez más iba a levantar a Lashley. Aquí va a conseguir lanzar algo de ofensiva y va a aplicar este tremendo DDT sobre Taker. Y finalmente vamos a tener este final algo anticlimático. Lashley que va a ejecutar esa especie de Spinebuster sobre Chris Masters. Nosotros esta clásica variante de chokeslam íbamos a buscar rápidamente la cuenta, la cual iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para retener el campeonato mundial de la WWE. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, Lashley como siempre enfadado con la cámara, Taker que llevaba a cabo una nueva defensa titular, casi un año como campeones mundiales de la WWE desde el anterior WrestleMania, desde el WrestleMania de la temporada pasada. No hemos perdido el campeonato de la WWE. De camino a Royal Rumble, creo que tan solo hemos sido campeones una vez, y es esa storyline en la que la familia McMahon va a intentar robarnos el campeonato. La primera vez lo consiguieron, nos lo robaron porque no sabía cómo evitarlo. Esta segunda temporada seguramente sea diferente y veremos qué storylines nos deparan los futuros episodios. Tras la conclusión de la lucha recibíamos este mensaje de Stephanie McMahon en el que nos decía que estaba bastante impresionada, ya que habíamos demostrado que ni siquiera el todopoderoso Vince McMahon es invencible. Y por último teníamos esta actualización en la portada de revista, Bobby Lashley totalmente destrozado en el cuadrilátero y ese titular que decía que el campeón de Raw retenía el campeonato. Sin embargo, cuando pensábamos que ya el episodio llegaba a su fin, aparecía esta cinemática que creo que es la primera vez que la vemos en la serie. Vince McMahon bastante enfadado con todo lo ocurrido junto a Triple H y Booker T, con los cuales hemos tenido ya algún feudo. Shane McMahon, que era el que había estado conspirando contra Vince, al igual que Stephanie, se lavaba las manos y nos nombraba a nosotros como los responsables, así que de cara a Royal Rumble, como he dicho, seguramente se reavive ese feudo ante la familia McMahon al completo, no solo ante Vince. Y pese a ser una storyline que ya hemos visto, esta vez será diferente, ya que Undertaker no perderá el campeonato. Y bueno amigos, de este modo el episodio de hoy que llega a su fin, muy contento con que tengamos storylines nuevas, pese a que hemos tenido en el intermedio esa storyline repetida de Camino a December, To Dismember y el Hall of Fame de Vince McMahon. Ya queda poquito para terminar la serie, como ya sabéis, tras WrestleMania terminará y comenzaremos una nueva en otro videojuego de la saga de SmackDown vs Raw, seguramente de 2007 o 2006. Pero vamos a disfrutar estos últimos episodios que quedan. Seguramente sean storylines nuevas que no hemos visto hasta el momento, ya que creo que nunca hemos llegado ni a No Way Out ni a WrestleMania como campeones mundiales, así que veremos qué nos deparan los siguientes episodios. Y para finalizar, pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.